La mayoría de las personas han escuchado el Salmo 23 en momentos de tristeza, en funerales o despedidas, pero hoy quiero invitarte a verlo desde una perspectiva completamente diferente, porque lo que estás a punto de descubrir no solo puede cambiar tu forma de entender este texto, sino también tu relación con el dinero, la abundancia y tu propósito en la vida. Lo que parece un simple poema espiritual es, en realidad, una estructura profunda, un sistema perfectamente diseñado que revela principios de provisión, estabilidad y riqueza que han estado frente a nosotros todo el tiempo, pero que casi nadie ha sabido interpretar correctamente. Y es que el mayor error que comete la mayoría de las personas no es la falta de esfuerzo, ni la falta de disciplina, ni siquiera la falta de oportunidades. El error más grande es estar desconectado de la fuente correcta. Vivimos en un mundo que nos ha condicionado a creer que el dinero proviene exclusivamente de nuestro trabajo, de nuestros jefes, de la economía o de factores externos que no controlamos. Pero el Salmo 23 comienza rompiendo completamente esa lógica cuando dice, El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta no es una frase decorativa ni una expresión de consuelo emocional. Es una declaración de identidad, de autoridad y de provisión absoluta. Es una afirmación que establece que la escasez deja de ser una opción cuando estás alineado con la fuente verdadera. Cuando David escribió estas palabras, no estaba hablando desde la ignorancia ni desde la comodidad. Él conocía lo que era la escasez, conocía el peligro, conocía la incertidumbre, y aún así declara con seguridad que nada le faltará. Eso significa que había entendido algo que la mayoría de la gente hoy todavía no comprende. La verdadera riqueza no depende de lo que tienes, sino de a quién estás conectado. Porque cuando reconoces que Dios es tu pastor, automáticamente entiendes que ya no eres responsable de sostener tu vida por tus propias fuerzas. Pasas a ser responsabilidad directa de alguien que no conoce la escasez, alguien que tiene acceso ilimitado a todo recurso existente. Un pastor verdadero no abandona a sus ovejas, no las deja sin alimento, no las expone al peligro sin protección. Un pastor guía, protege, provee y anticipa las necesidades antes de que éstas aparezcan. Y si tú realmente crees que Dios es tu pastor, entonces tu mentalidad tiene que cambiar radicalmente. Ya no puedes vivir con miedo constante al dinero. Ya no puedes tomar decisiones desde la desesperación. Ya no puedes actuar como si todo dependiera únicamente de tu esfuerzo humano, porque en el momento en que haces eso, estás ignorando el principio más importante de todo el Salmo. Aquí es donde ocurre un cambio poderoso. El mundo te enseña a perseguir el dinero con ansiedad, a competir, a compararte, a correr sin descanso detrás de oportunidades que muchas veces te dejan vacío. Pero este principio espiritual enseña lo contrario. Cuando dejas de perseguir el dinero y comienzas a buscar con intención al pastor, algo cambia. La provisión deja de ser algo que tú persigues y se convierte en algo que comienza a alcanzarte. No porque no trabajes, sino porque tu enfoque cambia, tu mentalidad cambia y tus decisiones empiezan a alinearse con una sabiduría superior. Luego viene una de las partes más revolucionarias del texto, algo que contradice completamente la cultura moderna. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En un mundo donde se glorifica el agotamiento, donde se mide el valor de una persona por cuánto produce y cuánto trabaja, esta idea parece absurda. Pero aquí hay un secreto profundo. El descanso no es debilidad, no es pereza, no es falta de ambición. El descanso es una señal de confianza.
Es la evidencia de que sabes que no todo depende de ti. Cuando tu mente está en constante estrés, en preocupación, en ansiedad por el dinero, tu capacidad de ver oportunidades se reduce drásticamente. Tomas decisiones impulsivas, reaccionas en lugar de actuar estratégicamente. Te enfocas en sobrevivir en lugar de construir. Pero cuando entras en un estado de paz, cuando confías, cuando descansas en la dirección correcta, tu mente se abre. Empiezas a ver ideas que antes no veías, conexiones que antes ignorabas, caminos que antes parecían invisibles. Muchas de las ideas más valiosas que pueden transformar tu vida no llegan en medio del caos, llegan en momentos de claridad. Y esto conecta directamente con la siguiente parte. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Las aguas tranquilas representan algo esencial para cualquier tipo de crecimiento financiero o personal, claridad mental. En un entorno lleno de ruido, de comparación, de miedo, de urgencia, la mayoría de las personas toma decisiones desde la emoción y no desde la sabiduría. Pero alguien que opera desde la calma puede analizar, puede observar, puede identificar oportunidades que otros no ven, puede moverse con precisión mientras otros se mueven con desesperación. La falta de paz en tu vida financiera muchas veces no es un problema de dinero, es un problema de enfoque. Es el resultado de estar bebiendo constantemente de fuentes que generan ansiedad, noticias negativas, presión social, expectativas irreales. Pero cuando cambias la fuente, cuando comienzas a nutrirte de principios más profundos, tu percepción cambia y con ella tus resultados. Luego el Salmo introduce un principio que muchas personas ignoran completamente. Confortará mi alma. Esto es más importante de lo que parece, porque no importa cuánto dinero llegue a tu vida, si tu interior no está sano, no podrás sostenerlo. Muchas personas reciben oportunidades, generan ingresos, pero los pierden porque dentro de ellas sigue existiendo una mentalidad de escasez, de miedo o de autosabotaje. Creen que no merecen prosperar, tienen miedo de perder lo que ganan o toman decisiones impulsivas que destruyen lo que construyen. Dios no solo quiere darte recursos, quiere restaurar tu identidad. Porque cuando entiendes quién eres, cuando dejas de verte como alguien limitado y comienzas a verte como alguien con propósito, tus decisiones cambian. Empiezas a pensar a largo plazo, a cuidar lo que tienes, a construir con intención. La riqueza verdadera comienza dentro y eventualmente se refleja afuera. Más adelante, el texto dice que serás guiado por sendas de justicia. Esto es clave, porque establece que el camino hacia la prosperidad no incluye atajos deshonestos. En un mundo donde muchas veces se premia la trampa, la manipulación o la falta de integridad, este principio se vuelve aún más valioso, porque lo que se construye de forma incorrecta, tarde o temprano, se derrumba. Pero lo que se construye con principios sólidos no solo crece, sino que se mantiene. También hay algo importante aquí. Cuando caminas en integridad, no solo estás construyendo riqueza, estás construyendo reputación. Y la reputación abre puertas que el dinero por sí solo no puede abrir. Las personas confían en ti, las oportunidades llegan con mayor facilidad y lo que construyes tiene una base mucho más estable. Luego viene una de las partes más poderosas del mensaje, el valle. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esto nos recuerda que incluso cuando estás alineado, incluso cuando estás haciendo las cosas bien, habrá momentos difíciles. Habrá temporadas donde los resultados no son inmediatos, donde las cosas no salen como esperabas, donde la presión aumenta.
Pero esos momentos no son el final del camino, son parte del proceso. El valle no es un lugar donde te quedas, es un lugar por el que pasas. Y aquí es donde muchas personas fallan. Entran en una crisis y asumen que es permanente. Se detienen, se rinden, pierden la fe. Pero el principio es claro. Sigues caminando, porque al otro lado del valle hay algo preparado. Durante esos momentos difíciles hay corrección y dirección. La vara y el cayado representan disciplina y guía. A veces, las decisiones impulsivas, las malas inversiones o los errores financieros necesitan ser corregidos. Y aunque la corrección puede ser incómoda, en realidad es protección. Es lo que evita que caigas en problemas más grandes. Y finalmente llegamos a la culminación. Una mesa preparada delante de ti. Esto no es solo provisión, es abundancia visible, es evidencia, es un nivel donde ya no estás luchando por sobrevivir, sino que estás viviendo en una dimensión donde tienes suficiente y más que suficiente, donde puedes ayudar, contribuir, bendecir a otros. Cuando dice que tu copa rebosa, está hablando de desbordamiento. No solo tienes lo necesario, tienes más de lo que necesitas. Y eso cambia completamente el propósito del dinero en tu vida. Deja de ser algo que solo buscas para ti y se convierte en una herramienta para impactar a otros. Y al final hay una promesa que resume todo. La bondad y la misericordia te seguirán. No tienes que perseguir todo constantemente. Cuando estás alineado, hay cosas que simplemente comienzan a fluir hacia ti. Oportunidades, relaciones, ideas, recursos. La verdadera seguridad financiera no está en una cuenta bancaria, no está en una inversión, no está en un sistema humano. Está en la conexión constante con la fuente que no se agota. Porque cuando entiendes esto, dejas de vivir con miedo y comienzas a vivir con propósito. Y ese es el verdadero secreto. No se trata solo de dinero. Se trata de convertirte en la persona capaz de sostener, multiplicar y dirigir la abundancia con sabiduría. Porque alguien que construye su vida sobre principios sólidos siempre tendrá una base más fuerte que cualquier sistema externo. Cuando este mensaje realmente se hace parte de tu forma de pensar, todo cambia. Tus decisiones, tus hábitos, tu enfoque, tu relación con el dinero y contigo mismo. Y lo que antes parecía imposible, comienza a volverse alcanzable, no por esfuerzo desesperado, sino por alineación correcta. Porque cuando estás en el lugar correcto, con la mentalidad correcta y bajo la dirección correcta, la provisión deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia natural de quién eres y de cómo vives. Recuerda, este es el secreto. La verdadera riqueza no empieza en tu cuenta bancaria, empieza en tu conexión con Dios. Si este mensaje cambió tu forma de ver el dinero, suscríbete y comparte este video con alguien que lo necesite. Porque entender esto puede cambiar generaciones,